A mi edad uno ya no le teme a la muerte, le teme al olvido de ciertas cosas que si se pierden dejan al ser humano sin alma. Yo no tengo miedo de irme, he vivido, he amado, he perdido. He luchado lo suficiente como para entender que la muerte es apenas una estación más del viaje. Lo que sí me inquieta, lo que me mantiene despierto alguna noche, es pensar que el mundo avance tan rápido que deje atrás lo más sencillo, lo más humano, lo más esencial, no por maldad, sino por distracción. Por esa prisa absurda en la que todos estamos metidos. Hay valores que no quiero que se pierdan cuando yo ya no esté. No porque sean míos, sino porque son los que sostienen a la humanidad desde que existe. La ternura, la sencillez, el respeto por el tiempo, el cariño por la tierra, la honestidad de mirar a otro a los ojos sin pedirle nada a cambio, el valor de una palabra dada, la conciencia de que nadie se salva solo y que toda vida es un tejido de manos entrelazadas. Me preocupa que esas cosas se vuelvan antiguas, que las consideren inútiles en un mundo que todo el tiempo quiere más rápido, más brillante, más superficial. Cuando camino por mi casa, cuando veo los árboles que planté hace años, las flores que vuelven a salir, aunque yo ya no las cuide tanto, pienso, esto sí tiene sentido, esto es lo que no debería olvidarse, porque lo simple, lo verdaderamente simple, está lleno de vida. No depende de modas, ni de tecnología, ni de que uno esté presente para que siga existiendo. Las cosas simples tienen una sabiduría que el mundo moderno no está escuchando. A veces miro a los jóvenes y siento una mezcla rara de esperanza y preocupación. Lo veo brillante, veloces, lleno de oportunidades que nosotros no tuvimos. Pero también los veo asfixiados por la obligación de ser perfectos, exitosos, rápidos, competitivos. Y pienso, si pierden el contacto con lo esencial, si pierden la ternura, si pierden la calma, ¿qué queda? Queda un mundo lleno de gente cansada pero vacío por dentro. Por eso quería empezar así, sin dramatismos, sin discursos grandilocuentes, con la verdad simple. Yo no temo irme, temo que ustedes se olviden de vivir, que la vida se les escape entre los dedos mientras corren detrás de cosas que no los van a abrazar cuando estén solos. Temo que confundan progreso con ruido, temo que crean que sentirse útil es más importante que sentirse en paz. Si este mensaje tiene un propósito, es recordar lo que no debería perderse nunca. Porque cuando uno mira la vida desde este lado del camino, entiende que lo más valioso no es lo que cambia, es lo que permanece. Y me gustaría que le hiciesen un favor a este viejo, que pudiesen compartir este mensaje a todos sus seres queridos, para que reflexionen de la vida y sus verdaderos valores. Siempre tuve miedo de que la gente confundiera mis palabras, que pensaran que cuando hablo de vivir con poco hablo de miseria, que imaginen que la austeridad es sufrir o privarse. No, nada de eso. La miseria es injusticia, la pobreza es una herida social que duele, pero la vida sencilla es otra cosa, es una elección, es una manera de vivir de forma que el alma no quede hipotecada. Es el gesto más profundo de libertad que puede darse un ser humano. Yo elegí vivir con poco no porque me faltara, sino porque entendí a fuerza de años que cuando uno tiene demasiado termina siendo propiedad de sus propias cosas. Las cosas te piden tiempo, te piden trabajo, te piden atención, te piden dinero para mantenerla, te piden espacio, te piden cuidado, y cuando querés acordar, estás tan ocupado cuidando lo que tenés que ya no tenés tiempo para cuidar lo que sos. Vivir con poco no es renuncia, es defensa propia. Me preocupa que el mundo olvide esa diferencia. Me preocupa que los jóvenes crean que tener más es ser más, que comprar es vivir, que acumular es crecer. Me preocupa que confundan la libertad con la capacidad de consumir, porque el mercado te promete felicidad a cambio de algo tan simple como tu tiempo y tu energía. Y vos, sin darte cuenta, vas entregando pedazo por pedazo hasta que un día descubrís que te quedaste sin vida propia. La vida sencilla no es tener poco, es necesitar poco. Y eso es lo que quiero que no se pierda. La sensación de que uno puede ser feliz con lo justo, con un mate, con un par de amigos, con una casa que no se trague tu tiempo, con un trabajo que no te robe la salud, con un día que puedas vivir sin sentir que corres atrás de un tren que nunca vas a alcanzar. La abundancia no está en lo que se acumula, sino en lo que no te falta cuando estás en silencio. Yo sé que este mensaje va a contramano del mundo moderno, y está bien. No quiero convencer a nadie, solo quiero dejar esta idea flotando para quien la necesite.
La vida sencilla te permite algo que no se compra en ningún lado: tiempo para vos, tiempo para pensar, para amar, para descansar, para contemplar, para equivocarte sin que el mundo se te venga encima, para mirar al que tenés al lado y sentir que no estás viviendo como un extraño. Los objetos no te hacen libre, la publicidad tampoco. La libertad es un estado interior que aparece cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando no vivís comparándote, cuando no estás en deuda con tu propio ego. Y eso, créeme, nace cuando dejás de correr detrás de lo innecesario. Lo que no quiero que se pierda cuando yo ya no esté es esta idea simple. Vivir sencillo te da espacio para vivir profundo, y la profundidad es lo único que da sentido a una vida. Porque si al final del camino descubrís que tu casa estaba llena pero tu alma vacía, entonces no viviste, consumiste años. Por eso insisto, no se trata de pobreza, se trata de libertad. La diferencia entre una y otra es la dignidad con la que elegís tu forma de vivir. Si hay algo que realmente temo que el mundo olvide, es esta verdad incómoda. El consumo no solo te vacía los bolsillos, te vacía por dentro. Te roba tiempo, libertad, calma, identidad. Te convence de que sos incompleto para venderte la promesa de completarte con algo que al final nunca alcanza. Y así te tienes siempre esperando la próxima compra, la próxima mejora, el próximo modelo, la próxima felicidad empaquetada. El problema no es comprar. El problema es creer que la vida está en lo que compramos, que el sentido viene en una bolsa, que el valor personal sube o baja como un precio. Ese es el engaño más grande del mundo moderno, uno que no entra a la fuerza, entra por los ojos, por la ansiedad, por el miedo a no encajar. El mercado no necesita conquistarte, necesita que vos te sientas siempre un poquito insatisfecho, un poquito vacío, un poquito menos de lo que debería ser. Esa es la gasolina del consumo, tu inseguridad. Yo vi esta trampa crecer con los años como una planta venenosa. Cuando era joven el consumo existía, claro, pero no tenía el poder de hoy. Hoy manda, hoy decide cómo tenés que vestirte, cómo tiene que ser tu casa, qué tenés que desear, con qué comparar tu vida. El consumo no vende cosas, vende identidades prefabricadas. Y cuando uno acepta esas identidades sin cuestionarlas, se pierde. Queda atrapado en un ciclo donde nunca es suficiente, nunca alcanza, nunca hay tiempo, nunca hay calma. Me preocupa que lo espiritual, lo humano, lo profundo, se pierda entre la montaña de objetos que compramos para no enfrentar el vacío. Porque ese vacío en realidad no se llena con cosas. Ese vacío se llena con vínculos, con sentido, con tiempo, con cariño, con proyectos que no necesitan publicarse en ninguna red social. Pero como eso no se vende, nadie te lo ofrece. He visto gente joven, agotada, deprimida, perdida, no por falta de oportunidades, sino por exceso de estímulo. Gente que corre detrás de una versión idealizada de sí misma, construida por publicidades, influencers y comparaciones que no tienen nada que ver con la vida real. Y en esa carrera imposible pierden algo precioso, la capacidad de estar en paz en su propia piel. Lo que no quiero que se pierda cuando yo ya no esté es esta advertencia. El consumo quiere tu alma, no tu dinero. El dinero se recupera. El alma, cuando se fragmenta, lleva años reconstruirse. Y mientras la reconstruís, perdés vida, perdés tiempo, perdés presencia. No tenés que renunciar a todo. No se trata de volverse ermitaño, se trata de recuperar el control, de preguntarte antes de comprar algo: ¿esto me da libertad o me la saca? Porque a veces compras un teléfono, pero vendés tu atención. Compras un auto, pero vendés tu tiempo de trabajo. Comprás una casa más grande, pero vendés tu tranquilidad porque ahora tenés que sostenerla. Y así, sin darte cuenta, vas entregando pedacitos de tu vida a cambio de objetos que no van a acompañarte en el hospital cuando estés viejo. La libertad no se defiende con discursos, se defiende con elecciones cotidianas, con límites claros, con el coraje de decir no necesito esto, con la humildad de aceptar que lo importante no tiene precio. Lo repito porque es la clave. Lo importante no tiene precio. Y si este mensaje sirve para que alguien salga un poquito del ruido, un poquito de la carrera, un poquito de ese vértigo que el mercado impone, entonces ya habré hecho algo bueno, porque lo que nos hace humanos no es lo que tenemos, es lo que somos capaces de sentir, compartir y cuidar. Hay algo que me preocupa más que el ruido, más que el consumo, más que la velocidad con la que vivimos, la desconexión profunda que estamos teniendo con la naturaleza. Y lo digo así, sin vueltas, porque a veces pareciera que el ser humano se olvidó de dónde viene,
Se olvidó que nació en la tierra, que se alimentó del trabajo de sus manos, que respiró gracias a los árboles, que encontró paz en el viento y refugio en el silencio del campo. Se olvidó que la naturaleza no está afuera, es parte de nosotros, es nuestra casa, y una casa no se explota, no se exprime, no se usa y se tira, una casa se cuida. Cuando yo era joven, la relación con la tierra era simple. Era trabajo duro, sí, pero también era respeto. Uno entendía que la naturaleza daba, pero también pedía, que había temporadas buenas y temporadas malas, y que la vida se acomodaba a ese ritmo. Hoy hemos perdido esa sensibilidad. Vivimos como si la naturaleza fuera un servicio, como si estuviera obligada a aguantar todo lo que le hacemos. La tratamos como si fuera infinita, cuando nosotros mismos somos finitos. Me preocupa que el mundo olvide algo tan básico como esto. No tenemos otro planeta. Y no lo digo como consigna política, lo digo como un viejo que ha visto cómo los cambios se aceleran, cómo las estaciones ya no son las mismas, cómo la tierra se queja en silencio, y el silencio de la naturaleza es peligroso, porque cuando la naturaleza habla, habla con tormentas, con incendios, con sequías, con animales que desaparecen, con montes que ya no vuelven a crecer. Lo que no quiero que se pierda es ese vínculo primario que te hace sentir parte, no dueño. Ese vínculo que te enseña que el mundo no es tuyo, vos sos del mundo, y que si lo rompes, te rompes a vos mismo. Cuando uno vive en contacto con la tierra, aprende humildad, aprende a trabajar sin creer que controla todo, aprende que la vida necesita equilibrio, no dominación. Pero hoy hemos construido una cultura que cree que el progreso es arrasar, y arrasar, créeme, siempre se paga caro. A veces salgo al fondo de mi casa y miro la tierra. La toco, la huelo, y pienso en la cantidad de generaciones que vivieron de ella. Pienso en el campesino que sembró esperando, en la familia que cocinó con lo que tenía, en los animales que caminaron donde hoy hay alambrado. Pienso en lo simple que era la relación antes de que la complicáramos con máquinas, industria y acceso. No se trata de volver atrás. Nadie pide eso. Se trata de no olvidar de dónde viene la vida. Lo esencial está ahí afuera, pero también está acá adentro, en el cuerpo. Somos naturaleza caminando. Somos la misma materia, la misma agua, el mismo polvo de estrella. Y aún así la tratamos como si fuera un enemigo al que hay que dominar. Como si no dependiéramos de ella para todo. Para respirar, para comer, para vivir. Ojalá no se pierda esta conciencia. La naturaleza no es un recurso, es un organismo vivo del cual somos parte. Y si lo seguimos tratando como mercancía, nos vamos a quedar sin futuro. No hablo de catástrofes cinematográficas, hablo de algo más simple, sufrimiento. Y el sufrimiento siempre cae sobre el más humilde. No quiero que se pierda el respeto. No quiero que se pierda la sensibilidad. No quiero que se pierda esa costumbre tan simple de agradecerle al mundo lo que te da. Tal vez por eso sigo viviendo en el campo. No por romanticismo, sino porque acá la naturaleza te recuerda todos los días que sos pequeño, que sos temporal, que sos parte de algo más grande. Y esa conciencia, si se pierde, perdemos todo. Hay una palabra que el mundo moderno está dejando caer en el olvido, como si fuera algo viejo, débil o inútil, la ternura. Y sin embargo es una de las fuerzas más transformadoras que tiene el ser humano. No hablo de esa ternura edulcorada que venden en las publicidades. Hablo de la ternura verdadera, la que nace del respeto, de la paciencia, de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la ternura que sostiene al que está cansado, la que acompaña al que tiene miedo, la que escucha sin juzgar, la que abraza sin preguntar. Esa ternura es tan poderosa que si se pierde, el mundo se vuelve inhabitable. Yo sé que mucha gente piensa que la ternura es debilidad, que ser duro es necesario para sobrevivir, que uno tiene que endurecer el corazón para que no lo lastimen. Pero te lo digo con los años en el lomo, endurecerse no protege, endurecerse encierra. Y en ese encierro uno termina solo, aunque esté rodeado de gente. La ternura, en cambio, es un puente hacia el otro, hacia uno mismo, hacia lo que todavía puede salvarse en este mundo que va tan rápido, que a veces ni nos mira. Lo que no quiero que se pierda cuando yo ya no esté es esta idea. La ternura es un acto político porque es una decisión consciente en un mundo que invita al egoísmo, a la indiferencia, a la prisa y al sálvese quien pueda.
Ser tierno en un sistema que glorifica la competencia es un acto de rebeldía y es también un acto de esperanza, porque la ternura construye comunidad y sin comunidad no hay humanidad posible. Yo aprendí la ternura tarde. Me llevó años, vidas y dolores entender que uno no es más fuerte cuando se endurece, uno es más fuerte cuando conserva su capacidad de sentir. Cuando estaba preso, lo más valioso no era la resistencia física ni el aguante mental. Lo más valioso eran esos pequeños momentos de humanidad que se colaban entre las rejas, un mate compartido, una palabra de aliento, un gesto mínimo que te recordaba que todavía eras un ser humano. La ternura tiene ese poder, te devuelve la condición humana cuando el mundo intenta arrancártela. Me preocupa que las nuevas generaciones confundan éxito con frialdad, eficiencia con insensibilidad, poder con distancia emocional, porque un mundo sin ternura es un mundo que se devora a sí mismo. Mirá donde quieras, la violencia nace de la falta de empatía, la injusticia nace del desinterés por el otro, el abuso nace de olvidar que quien está enfrente también siente. La ternura no resuelve todos los problemas, pero evita que los problemas nos conviertan en algo peor de lo que somos. Y no hablo de ternura solo entre personas. Hablo también de ternura hacia los animales, hacia la tierra, hacia quienes piensan distinto, hacia quienes viven peor que nosotros. La ternura no es ingenuidad. La ternura es inteligencia emocional en su estado más puro. Es la capacidad de ver al otro como un igual, como alguien que merece cuidado aunque no lo diga, como alguien que está luchando aunque no lo muestre. A veces creo que el mundo avanza, pero avanza sin alma. Y un mundo que avanza sin alma no avanza, se pierde. Por eso si pudiera dejar una enseñanza simple sería esta. No pierdan la ternura, no la entreguen a cambio de sobrevivir, no la oculten por vergüenza, no la guarden para mañana. La ternura es el último refugio de la humanidad, y si la perdemos, perdemos la esencia misma de lo que somos. Ojalá no se pierda esa capacidad de hablar suave cuando el otro está herido, de esperar cuando el otro tiene miedo, de ofrecer una mano cuando el otro se hunde. Ojalá no se pierda esa mirada que reconoce al prójimo, esa paciencia que calma, esa bondad que sostiene. Ojalá no se pierda ese gesto mínimo que, aunque parezca poca cosa, puede salvarle el día y a veces la vida a alguien. Porque al final, cuando uno mira hacia atrás, lo más importante nunca fueron las grandes victorias. Fueron los gestos de ternura que nos mantuvieron en pie. Si algún día me voy, y claro que me voy a ir, como todos, lo único que me gustaría dejar no es mi nombre, ni mis recuerdos, ni mis historias. Es una semilla, una semillita pequeñita, casi invisible, pero viva. Una semilla que pueda germinar en el corazón de quien la necesite. No es una idea brillante, ni una consigna política, ni un consejo de esos que se repiten en los libros. Es algo más simple, una forma de mirar la vida. Porque cuando uno llega al final del camino, la ambición se deshace como humo. Los discursos se vuelven anécdotas, los títulos pierden peso, las hazañas se achican. Lo único que queda con fuerza, lo único de verdad, es la forma en que intentaste vivir. Y si yo pudiera pedir algo, sería esto, que no se pierdan estas cosas que estuve diciendo. No por mí, por ustedes, por los que vienen, por los que todavía no nacieron. Quisiera que quede la idea de que la vida no es una carrera para ver quién llega primero, sino un viaje para compartir. Que quede la idea de que la felicidad no se compra ni se puede exhibir como un trofeo, porque si necesitas mostrarla es que todavía no la tenés. Que quede viva la certeza de que la libertad interior vale más que cualquier riqueza externa, que recuerden que la naturaleza no es un decorado para fotos, es la casa común, la madre de todo, y si la descuidamos nos quedamos sin hogar. Quisiera que quede también la semilla de la ternura, esa que tanto me costó aprender, y que a veces el mundo intenta arrancarnos. La ternura que no necesita ruido, que no exige aplauso, que no presume de grandeza. La ternura de escuchar, de cuidar, de esperar, de tratar al otro como si su dolor fuera tan importante como el tuyo. Ojalá esa semilla no se pierda. Ojalá alguien la riegue cuando el mundo se vuelva demasiado duro. Y me gustaría que quede sobre todo esta idea. No desperdicien la vida. No desperdicien la vida. No la gasten en cosas que no les devuelven nada. No la entreguen a quienes no la valoran. No la oculten detrás de máscara. No la vendan por un salario que los agota, ni por una imagen que no los representa, ni por un miedo que no se atreven a mirar. La vida cuando se mira de cerca es un instante, es un soplido, es un relámpago.
pero un relámpago hermoso, único, irrepetible. Yo quisiera irme sabiendo que alguien que escuche estas palabras va a detenerse un momento, aunque sea un minuto, a pensar qué está haciendo con su tiempo, si está viviendo como quiere o como puede, si está amando como siente o como le enseñaron, si está cuidando lo que importa o postergándolo para más adelante, porque ese más adelante a veces no llega. No quiero que se pierda la capacidad de agradecer. Agradecer lo bueno y lo malo, agradecer lo que se da y lo que nos llega. Agradecer a quienes acompañan y también a quienes se fueron, porque hasta en la ausencia hay enseñanza. La gratitud es un refugio en medio del vértigo. Un modo humilde de decir la vida me golpeó, pero también me regaló cosas hermosas. Y si esta es mi despedida, de ustedes, del mundo, de la palabra, del aire, que sea una despedida en paz. Yo no quiero monumentos, ni homenaje, ni memoria escritas en mármol. Los monumentos se derrumban, las placas se oxidan, los nombres se olvidan. Lo único que no se olvida es lo que uno sembró en el alma de otro. Si alguna vez te hice pensar, si alguna vez te arranqué una sonrisa, si alguna vez te acompañé sin saberlo, entonces ya estoy tranquilo. Gracias por escucharme. Gracias por estar. Gracias por seguir vivos y por intentar, cada uno como puede, ser un poco mejores en un mundo que a veces lastima tanto. Si me tengo que ir, me voy liviano y le dejo esta semilla por si algún día la quieren sembrar en su propia vida. Porque al final eso es lo único que importa. No perder aquello que nos hace humanos